Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy comenzamos un tema nuevo y tenemos un invitado especial. Sobre estas palabras estáis viendo imágenes de una serie sobre Santiago Ramón y Cajal, un auténtico pionero de la histología, un auténtico genio de la ciencia y que, bueno, supongo que sabréis que fue el primer español que consiguió el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Su principal hazaña pues, fue contribuir al conocimiento histológico del sistema nervioso. Sus aportaciones fueron muy apreciadas en todo el mundo. Espero que disfrutéis este vídeo. Tenemos que comenzar hablando de los niveles de organización de los seres vivos. Sé que ya os lo hemos contado los profes de biología en distintos cursos, así que no me voy a ensañar mucho. Voy a pasar lo más rápido posible y simplemente recordar algunas cosas. Bueno, ya sabéis que estos niveles están organizados jerárquicamente, de modo que cada uno engloba los anteriores. Y me quiero detener concretamente en el nivel de tejido, que es el que nos interesa en este tema. La histología es la ciencia, la rama de la biología, que estudia los tejidos de los seres vivos. Como veis, el nivel de tejido queda justo por encima del de célula. Es decir, los tejidos están formados por células, pero no son meros conjuntos de células. Además, hay que ponerles una condición importante. Tienen que estar especializados en realizar una función concreta. No basta con que sean un conjunto de células. Eso es algo que tenéis que tener claro para el resto del tema. Y una pequeña puntualización, aunque no nos afecta mucho en este tema, pero sí que importará cuando estemos en el tercer trimestre. El siguiente nivel es el del órgano y el siguiente el del sistema de órganos. Bueno, esto habría que matizarlo. Realmente habría que hablar de sistema y aparatos. Los estudiantes angloparlantes lo tienen mucho más fácil, porque en inglés system se utiliza indistintamente para referirse a los sistemas y a los aparatos, es decir, no distinguen entre sistema y aparato. Pero el lenguaje castellano es mucho más elevado que el inglés, donde va a parar, y entonces sí que discrimina entre sistema y aparato. Los sistemas están formados por un único tipo de tejido. Los órganos que hay en el sistema nervioso, por ejemplo, solo contienen tejido nervioso. Sin embargo, en los aparatos, los órganos están formados por dos o más tejidos. Por ejemplo, en el aparato digestivo hay tejido epitelial, hay tejido glandular, hay tejido muscular, ¿de acuerdo? Es decir, que sí que hay una pequeña diferencia entre sistema y aparato. Bueno, pues hechas estas puntualizaciones, nos podemos sumergir de lleno en el mundo de la histología, comenzando pues por conocer los principales tipos de tejidos que hay. Los diferentes tipos de tejidos animales se pueden clasificar dependiendo de cómo sean sus células. El criterio que habitualmente se utiliza es el de el grado de diferenciación que tengan las células. Hay, digamos, células que no se alejan mucho del estándar. Es lo que vamos a llamar células poco diferenciadas. Sin embargo, va a haber otros tipos de tejidos que tienen células muy diferenciadas y, por lo tanto, muy especializadas. Las células que están muy especializadas van a realizar otras funciones pues con ciertas dificultades. Sin embargo, las poco diferenciadas van a saber hacer muchas cosas, pero no están especialmente especializadas, valga la redundancia, en ninguna. Entre los tejidos con células poco diferenciadas tenemos el tejido epitelial, el conectivo o conjuntivo,
Y luego toda una serie de tejidos, nosotros los vamos a poner aparte, pero se pueden incluir, o hay quien los incluye como tejidos conectivos, que son el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido hematopoyético. Respecto a los tejidos con células muy diferenciadas, solo hay dos, que son el tejido muscular y el tejido nervioso. Bueno, para que os hagáis una idea de la variedad de células que puede haber en un ser vivo, en el caso de la especie humana se calcula que hay 200 tipos de células completamente diferentes, cada una con su propio nombre. Y algunas de ellas las vais a ir conociendo en los siguientes minutos. El tejido epitelial tiene un aspecto muy característico. Tan característico que este dibujo que estáis viendo, que representa un tejido epitelial, pues no sé a vosotros a qué os recordará, pero a mí me recuerda a esto, a un muro de ladrillos. Realmente las células en los epitelios están colocadas como los ladrillos en un muro y están pegadas entre sí firmemente a través de sustancias cementantes. Vamos a detenernos a estudiar un poco más despacio las características que tienen los tejidos epiteliales. Estas son las 5 características que tienen los tejidos epiteliales y que os tenéis que saber fenomenalmente. La primera es que las células están unidas estrechamente entre sí, sin apenas sustancia intercelular, o también se le llama sustancia fundamental. Pues como os decía antes, igual que los ladrillos en una pared, las células están muy próximas unas a otras. De hecho, muchas veces las membranas están en contacto. Segunda característica, carece de vasos sanguíneos. Si nosotros nos hacemos un corte muy superficial, no llegamos a sangrar, porque solo afecta al tejido epitelial y el tejido epitelial no tiene vasos. Entonces esto plantea una dificultad. Si no tiene vasos, ¿cómo le llegan los nutrientes? Y ahí es donde entra la tercera característica. Tienen una capa formada por proteínas llamada lámina basal. Se llama lámina basal porque está en la base del epitelio. Esta lámina basal acumula las sustancias nutritivas desde procedentes de la sangre y las va difundiendo progresivamente hacia el epitelio, intercambiándose prácticamente célula a célula. Igual que las células del epitelio van expulsando las sustancias de desecho que se almacenan en la lámina basal y se derivan hacia la sangre. La cuarta característica es que las células del epitelio tienen una vida muy corta, dura relativamente pocos días en comparación con otros tejidos. Y la razón es que se renueva por mitosis. Los epitelios están continuamente regenerándose. Y por último, el epitelio presenta polaridad celular y citoplasmática, es decir, en los extremos del epitelio, cuando hay varias capas, las células son distintas. Se pueden distinguir dos polos. Se puede distinguir cuál es la parte de arriba del epitelio y cuál es la parte de abajo del epitelio. Y también se puede distinguir dentro de la célula. En ciertas células hay determinados orgánulos que predominan en un polo y determinados orgánulos que predominan en el polo contrario. Vamos a ver qué estructuras, qué características podemos observar en las células para poder establecer esta polaridad celular. Hay determinadas estructuras que solo pueden aparecer en las células que están orientadas hacia la cara apical del epitelio. Concretamente, las tres que veis en la tabla. La cutícula, es decir, recubrimientos como la queratina que forma las uñas,
solo pueden estar en la cara apical, no hacia la cara interna. Microvellosidades, como las que hay en el intestino, estas que podéis ver aquí, y que lo que hacen es aumentar tremendamente la superficie de contacto, pues en este caso con las sustancias alimenticias para poder eh, aprovecharlas, para poder absorberlas. Y los cilios y estereocilios, que morfológicamente son parecidos a las microvellosidades, pero que tienen distinta función. Los cilios, que podéis ver aquí, se pueden mover y lo que hacen es arrastrar partículas por la superficie del epitelio hacia una dirección. Por ejemplo, son característicos los cilios del aparato respiratorio, del tracto superior. Entonces, si entra alguna partícula sólida, estos cilios son los que van acumulándola y mezclándola con mucus, la van empujando hacia las zonas más altas del aparato respiratorio para que tosiendo o sonándonos podamos expulsar todas esas partículas. Y los estereocilios los tenemos en el órgano de Corti, en el oído, y son unos cilios que cuando llegan las ondas sonoras se mueven y dependiendo del movimiento que hagan, transmiten la sensación de sonido hacia una neurona. También hay algunas estructuras que pueden aparecer en la parte basal, en la cara basal, como por ejemplo los pliegues interdigitados. Los pliegues interdigitados son muy raros, son muy poco frecuentes, son parecidos a microvellosidades, pero en lugar de ser pliegues hacia afuera, son pliegues hacia el interior de la célula. Los presenta el túbulo contorneado en los riñones, en las nefronas. Ya hablaremos de ellos cuando estudiemos la excreción animal y lo comentamos más despacio. La propia lámina basal, de la que hemos hablado antes, es también una estructura que permite establecer la polaridad, puesto que solo aparece en la base del epitelio. Y finalmente, los hemidesmosomas, de los cuales os voy a hablar un poquito más adelante, muy poquito más adelante, en donde veréis que también están solo en contacto con la cara basal, porque de hecho son estructuras celulares que permiten unir la célula a la lámina basal, o sea que forzosamente tienen que estar en la base, como indica el nombre de la lámina. En esta diapositiva, en este dibujo, podéis ver los tipos de uniones entre células que podemos encontrar en los epitelios. No solo están representados los tipos, sino también el lugar de la célula en el que aparecen. Por ejemplo, en los laterales de las células se pueden encontrar las uniones estrechas, que se llaman también uniones ocluyentes, porque no dejan apenas espacio intercelular. Las uniones intermedias, que se llaman también uniones adherentes, que como veis estas sí dejan una pequeña separación entre las células para que pueda fluir líquido tisular, etcétera, sustancias. Los desmosomas, que tienen una estructura muy determinada, los vamos a ver después. Luego las uniones nexus o uniones comunicantes, que son también uniones que apenas dejan espacio intercelular, pero comunican internamente las células por medio de unos poros. Todo esto en los laterales. Y en la base, pues unidas a la lámina basal, pueden encontrarse los hemidesmosomas y los contactos focales. Vamos a ir viendo todas estas estructuras. Las uniones ocluyentes aparecen en la parte superior de los laterales de las células, en algunos epitelios, y están formadas por unos complejos proteicos, entre los que se encuentra una proteína que se llama ocludina, que atraviesan las membranas de las dos células que se van a unir, como si fueran una especie de clavo o de chincheta que une una membrana con la otra.
Estas proteínas, estas ocludinas, se colocan alineadas muy próximas unas a otras y en algunos tramos dejan huecos entre las membranas para permitir que pueda fluir los líquidos en el epitelio. Otra de las uniones que pueden aparecer en los laterales de las células son las uniones adherentes. En este caso van a dejar un pequeño espacio intercelular entre las membranas de las dos células. Aquí hay también un montón de proteínas, las estáis viendo de hecho en esta representación, pero hay dos proteínas en las que os tenéis que fijar. Una es la caderina. La caderina es esta proteína que podéis ver en el dibujo, que tiene forma de gancho y que es la que va a unir las caderinas de una membrana, de una célula, con las caderinas de la otra célula. Además, por la parte interna, las caderinas, a través de otras proteínas, se van a unir a los filamentos de actina. Los filamentos de actina son unas proteínas que recorren perimetralmente todo el interior de la membrana. Entonces, quedan sujetas las caderinas a este sistema interno, ¿vale? A mí me recuerdan mucho, yo creo que a vosotros os recordarán también, a un velcro. Son unas uniones en las que se une una parte con la otra, no quedan como las uniones ocluyentes. Las uniones comunicantes, que son el último tipo de unión lateral, nos quedan los desmosomas. Son más especializadas, están formadas por unas proteínas que se llaman conexinas y que forman poros que se pueden abrir y cerrar dependiendo de la forma que adopten las distintas proteínas. Podéis ver que cada uno de estos poros está constituido por 6 cadenas polipeptídicas y permiten comunicar directamente una célula, el citoplasma de una célula con el citoplasma de otra. Porque, sin embargo, apenas dejan espacio intercelular. O sea, se parecen un poco a las uniones ocluyentes, pero en este caso hay una buena comunicación entre las dos células. El resto de uniones que nos queda por ver tienen una cosa en común, y es que están unidas internamente, o sea, por la parte citoplasmática, al citoesqueleto. El citoesqueleto lo estudiaréis el próximo curso. Son una serie de filamentos proteicos que se encuentran dispersos por el citoplasma. Hay varios filamentos diferentes. Uno de ellos, o un grupo de ellos, son los llamados filamentos intermedios. Concretamente, en los desmosomas, lo que hay son dos placas proteicas, las que veis de color azul, muy próximas a la membrana, pero por la cara citoplásmica. Estas dos placas proteicas están ensambladas entre sí a través de caderinas, que son las proteínas que vimos antes en el velcro, en la unión adherente. Y luego, ya hacia el lado citoplasmático, los filamentos intermedios, concretamente de queratina en este caso, se unen a la placa citoplasmática y se desarrollan hacia el interior del citoplasma. Una estructura muy parecida la presenta el hemidesmosoma, que en realidad se llama así porque tiene solo la mitad del desmosoma, porque al otro lado, como se encuentra en la base, no hay otra célula sino la lámina basal, a la que se queda anclado. Por eso se llama hemidesmosoma. Y por último, las uniones focales, que son como los hemidesmosomas, pero los filamentos, en lugar de ser de queratina, los microfilamentos son microfilamentos de actina, los que conectan con el citoesqueleto. En la próxima diapositiva, en esta, os pongo un resumen, un esquema de todos los nombres de estos tipos de uniones. Bueno, y voy a despedir el vídeo porque nos falta todavía ver la clasificación de los epitelios, pero ya me está quedando un poco largo el vídeo, así que lo voy a dejar para el próximo. Me despido de una nueva clase flipada. Hasta el próximo vídeo. Espero que os resulte útil.